Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta séptima clase del curso que estamos haciendo en Marketing Inteligente para el Turismo. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la sesión. Bien. Ya sabéis que vais a tener disponible la presentación en el campus y junto con la grabación hoy mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy hemos dedicado esta clase al neuromarketing aplicado al turismo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a indagar en cómo funciona el cerebro del viajero antes de la toma de decisiones, ¿no? También vamos a aprender cuáles son los principios del neuromarketing y vamos a aprender a aplicarlos con casos prácticos y ejemplos que nos van a permitir pues, aterrizar todos los conceptos en un contexto real. Y vamos a también aprender cuáles son las claves de la economía de la atención. Bien, vamos a continuar. Estos son los contenidos clave que vamos a abordar. El primero de ellos, bueno, pues vamos a hablar sobre qué es el neuromarketing. En segundo lugar, vamos a entrar ya de lleno en cómo el cerebro del turista valora y toma decisiones con respecto a los servicios que le proporcionamos, que le ofrecemos. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la atención, la emoción, la memoria y la prueba social, que son, por así decir, los principales procesos cerebrales que se producen cuando un viajero pues, recibe un impacto comunicativo por nuestra parte y, bueno, pues cuál es esa toma de decisiones que va a llevar a cabo a lo largo de su viaje de decisión. Vamos a hablar también de algunas buenas prácticas a la hora de implementar estos conceptos del neuromarketing en cuanto a canales y vamos a, bueno, indagar un poquito más sobre la diferencia entre precio y aportación de valor. Y por último, pues os voy a dar una serie de ideas clave pues, para aplicar desde el minuto cero y para, bueno, pues que condensan, por así decir, todos los conceptos que vamos a abordar en la sesión. Bien, vamos a comenzar hablando del neuromarketing, de cuáles son los orígenes de esta disciplina. Bueno, pues esta disciplina surge a finales de los años 90 y principios de los años 2000 y para originarse, para que surja, pues confluyen tres disciplinas distintas. La primera de ellas es la neurociencia, que es la disciplina académica que estudia cómo funciona el cerebro. La segunda es la psicología, tanto cognitiva como emocional. Y la tercera, pues, es el marketing y el estudio del comportamiento del consumidor. Los consumidores, lo que se descubrió a grosso modo, es que deciden de forma inconsciente, decidimos de forma inconsciente. Ya lo abordamos en clases anteriores cuando estuvimos hablando sobre el contenido estratégico audiovisual, en donde pues llegamos a la conclusión de que una vez una persona visualiza una imagen, realmente se produce una toma de decisión subconsciente y lo que se hace es racionalizar después, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos resortes que tenemos que tocar para influir de forma decisiva, ¿no? Ahora lo veremos a lo largo de la sesión. El contexto científico que hace posible que se desarrolle el neuromarketing se apoya en tres avances científicos fundamentales. El primero de ellos es el desarrollo de las técnicas de neuroimagen, como puede ser pues, la tomografía cerebral, la ecografía y bueno, pues son una serie de artefactos que a través de sensores pues, permiten medir pues, las reacciones neuronales cuando pues, una persona pues, recibe una serie de impactos visuales, auditivos, etcétera. También se consolida la neurociencia afectiva, es decir, se consolida el conocimiento del cerebro cuando se generan emociones. Y por último, pues la economía conductual, es decir, que pues, nos habla de cómo racionaliza el consumidor. El neuromarketing pues, nace cuando se da un paso más en lo que es el contexto del marketing, ¿no? El ámbito del marketing en donde
al final se llega a la conclusión de que el consumidor no es un ser racional, sino que en realidad es un ser más emocional que racional. Bien, ¿cuáles son los pioneros del neuromarketing? Simplemente pues para que tengáis unas pinceladas. Bueno, pues el primero de ellos es Antonio Damasio, que no procede del mundo del marketing como tal, sino que es neurólogo, es un neurólogo y neurocientífico, y su aportación principal fue demostrar que sin emoción no se produce una toma de decisiones. Es posible que las personas racionalicemos, pero es cierto que si se producen daños en las áreas emocionales del cerebro, pues sus estudios demostraron que sí que pueden razonar, pero al no sentir emoción no pueden decidir. Esto pues dio un paso muy importante pues, a lo que es el nacimiento de la disciplina del neuromarketing y pues estos avances también se suman los de Gerald Zalman. Gerald Zalman es un profesor de Harvard y es uno de los principales padres fundadores del neuromarketing. En sus investigaciones llegó a la conclusión de que el 95% del pensamiento humano es inconsciente, con lo cual muchas veces los consumidores no pueden explicar con palabras por qué eligen una marca o un servicio, un producto y no otro. Su frase más famosa es que los consumidores piensan con imágenes, no con palabras. Lo que sucede es que muchas veces el verbalizar, el describir esas imágenes mentales resulta muy complicado. Con lo cual, bueno, pues se llega a la conclusión de que la emocionalidad, la emoción, es la base, la principal base de la toma de decisiones. Continuamos con Martin Lindstrom. Martin Lindstrom es el pionero que, por así decir, dio el gran salto del neuromarketing al marketing práctico, ¿no? Bueno, es director de una empresa muy, muy importante de creación de marca, branding y transformación cultural. Y bueno, pues él en sus estrategias de marketing pues combina la neurociencia en todas las acciones que lleva a cabo pues, su equipo con respecto a una marca o a un producto, ¿no? Y es el que consigue acercar mucho más que los anteriores pioneros, el que consigue acercar mucho más todos los conceptos científicos y aterrizarlos en en el contexto real del marketing. Bien, con lo cual, debido a esa evolución, bueno, pues se produce un trasvase de todo ese conocimiento, ese corpus de conocimiento adquirido dentro de las disciplinas científicas, desde el laboratorio a directamente pues, aplicar al marketing, al sector del marketing. En cuanto a la aplicación del marketing, estos principios del neuromarketing se aplican principalmente a las áreas de desarrollo o de implementación del marketing relativas a la experiencia de usuarios, UX, el diseño web, la publicidad digital, el branding y, por último, la conversión, el estudio de por qué pues, los usuarios convierten, los usuarios realizan las acciones deseadas por las marcas o por, disculpa, o por las empresas. Bien, ¿y por qué hemos dedicado esta clase de neuromarketing aplicada al turismo? Bueno, pues porque el turismo, a diferencia de otros sectores, es fundamentalmente emocional. Los viajeros no compran lo que necesitan, sino lo que desean. Vendemos promesas de experiencias, con lo cual queda patente que el turismo, el sector turístico puede aprovechar en gran medida pues, los principios del neuromarketing que se han demostrado que realmente
funcionan para que, bueno, pues los usuarios realicen las acciones que las marcas y las empresas deseamos. Disculpad. Aquí viene a colación pues una frase de Antonio Damasio, que anteriormente veíamos como uno de los pioneros del neuromarketing, que es bueno, una frase que viene muy a cuento, ¿no? Que es que las personas no somos máquinas pensantes que sienten, somos máquinas sentimentales que piensan, somos seres emocionales. En turismo hay una gran diferencia entre lo que el cliente dice y lo que el cliente realmente hace. Por ejemplo, en encuestas, muchas veces los viajeros afirman que buscan un buen precio, una buena ubicación o un buen servicio postventa, pero realmente en la práctica reservan aquello que les transmite más confianza, más seguridad emocional, más deseo de vivir la experiencia o porque realmente se sienten identificados con esa experiencia que se les está ofreciendo. Por eso el marketing dentro del sector turístico no lo podemos desarrollar en función de la lógica del producto, sino que ya hemos visto en anteriores clases que el conocimiento del buyer persona, de realmente conocer en profundidad quién es ese arquetipo de cliente ideal, cuáles son los deseos, necesidades que realmente siente, es aquello que nos va a permitir crear una estrategia de marketing realmente efectiva. Es decir, el éxito de nuestras campañas de marketing pivota siempre en el conocimiento del buyer persona, que al fin y al cabo es un ser que es más emocional que racional. Aquí me gustaría que, bueno, pues que vierais la gran importancia que tiene el neuromarketing en el sector turístico. He seleccionado este vídeo porque me ha parecido muy interesante para que veáis que, bueno, pues existen experimentos bueno, que se llevan a cabo en el contexto real, que dan cuenta de que, bueno, pues el cerebro reacciona de una forma diferente entre unas personas y otras. Y bueno, pues este es el caso de El viaje para conocernos. Es un experimento que llevó a cabo la Junta de Castilla y León. En donde, bueno, pues se realiza un experimento con tres influencers en redes sociales. Vamos a verlo y pienso que os va a sorprender.
Como os comentaba, pues habéis podido comprobar bueno, pues que realmente nuestras emociones pues realmente son las que marcan la diferencia, ¿no? Por ejemplo, uno de estos chicos, el que es aventurero, amante de los deportes acuáticos, de riesgo, nunca se habría podido imaginar que la experiencia de todo lo que vivió, la experiencia que más le había gustado, emocionado, según pues los sensores, los resultados de los sensores cerebrales que llevaba en la gorra, pues fue la visita a Atapuerca, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es tan importante y tan relevante el papel de la emocionalidad en el mundo del turismo, ¿no? En la venta de experiencias que pues, despierten la emoción de los viajeros. Bien, continuamos. Y bueno, es fundamental también saber qué es lo que es el neuromarketing. Ya hemos hablado de que se trata de una experiencia, perdón, una disciplina en la que confluyen diferentes disciplinas académicas y bueno, pues del sector empresarial. Pero bueno, pues realmente lo que no es ni manipulación, ni utilizar trucos psicológicos, ni engañar al consumidor. Es decir, que en base al conocimiento que se tiene del cerebro humano, pues lo que se lleva a cabo dentro del ámbito del marketing es el diseño de experiencias, la evocación de emociones a través de diferentes contenidos comunicativos que nos permitan pues hacer llegar nuestro mensaje. En realidad, el neuromarketing se basa fundamentalmente en el análisis y la implementación de acciones que influencien dentro de 4 procesos. El primero de ellos es la atención, es decir, ¿qué capta el cerebro de los usuarios dentro de un entorno que está saturado, como es el entorno online? El segundo de los procesos es la emoción, es decir, ¿qué es lo que activa el deseo o el rechazo de los usuarios? El tercero es la memoria, es decir, qué es lo que logramos recordar y qué es lo que olvidamos con facilidad. Y la cuarta es la toma de decisiones. ¿Por qué pues, un usuario decide apostar y reservar pues, un servicio determinado con una empresa turística y no con otra? Bueno, como frase clave, al final el neuromarketing es el puente que podemos tender entre la emoción y los resultados de nuestro negocio, los objetivos que nos queremos marcar. En cuanto a la toma de decisiones, hay 3 cerebros que actúan de forma no simultánea, ¿vale? Vamos a ver ahora. Vamos a basarnos en el modelo del cerebro triuno o tripartito. Aquí os he indicado un enlace por si queréis saber más y os interesa esta temática. Esta teoría fue formulada por Paul MacLean, que Paul MacLean es un neurocientífico muy, muy conocido, muy reputado, estadounidense. Y bueno, pues esta teoría es muy utilizada y muy mencionada y referenciada en el sector del marketing. Los seres humanos contamos con 3 cerebros, entre comillas, ¿vale? Tenemos el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, el que, por así decir, pues en nuestra etapa más primitiva, antes de convertirnos como tal en seres humanos, ya disponíamos de él. Este cerebro se activa cuando tenemos sensaciones que aluden a nuestra seguridad, el riesgo que corremos ante una situación, también cuando se habla de precio y también cuando se pone, por así decir, en riesgo nuestra supervivencia. En turismo, ¿cómo se manifiesta este cerebro? Bueno, pues cuando el viajero se hace preguntas como si el servicio es fiable, si voy a poder cancelar, si es seguro viajar allí o, por ejemplo, y si algo sale mal, ¿qué va a pasar? El segundo de los cerebros es el cerebro límbico.
El cerebro límbico es el cerebro emocional, es la punta de lanza de esta sesión. En este cerebro residen los deseos, las emociones, la sensación de pertenencia, es decir, de identificación del viajero con el servicio que se le está ofreciendo. Y este cerebro se activa cuando, por ejemplo, vemos una imagen que nos inspira, un vídeo que nos despierta las emociones o una historia, pues, de otro viajero con la que conectamos. Y en tercer lugar está el neocórtex, que es el cerebro racional, es la parte del cerebro que se desarrolló de forma más tardía y bueno, pues su función principal no es decidir, porque comentábamos anteriormente que la toma de decisiones realmente es inconsciente, es prácticamente instintiva y la toma de decisiones se lleva a cabo a partir de los procesos que se producen en el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Al final, el neocórtex lo que hace es justificar o reafirmar una decisión ya tomada con antelación por parte del cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Aquí, bueno, los argumentos que pueden surgirle al viajero, los argumentos mentales, es, por ejemplo, pues está muy bien de precio esto que me ofrecen, o mira, tiene buenas opiniones. O, por ejemplo, pues es una buena oferta, un buen pack, ¿no? Que incluye múltiples servicios en uno. Em, Como veréis, hay que tener muy presente que, bueno, pues estos tres cerebros interactúan de una forma no simultánea. Prácticamente el cerebro reptiliano y el límbico sí que actúan de una forma más simultánea, pero es el neocórtex entra en juego solo cuando realmente el cerebro reptiliano y el límbico dan el ok, dan la luz verde, con lo cual el neocórtex, la parte de la toma de decisión racional, que no es una toma de decisión, sino una reafirmación, pues entra en juego en último lugar. ¿Y cómo es ese viaje emocional del cliente turístico? Bueno, pues es un viaje emocional que principalmente se divide en tres fases diferenciadas. La primera de ellas es antes del viaje. Pues antes del viaje, el viajero, el potencial viajero, pues se hace ilusiones, se anticipa a escenarios futuros y se plantea expectativas de viaje, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener muy presente es que la experiencia de viaje no comienza cuando ya el viajero está viviendo la experiencia, sino antes, cuando nos está conociendo. Durante el viaje es la segunda parte de este proceso. Durante el viaje, lógicamente, pues el viajero está viviendo la sorpresa, le va, por así decir, le va a marcar emocionalmente el recibir alguna sorpresa o también confirmar que su toma de decisión ha sido la correcta. En esta fase, pues el cliente va a evaluar si realmente lo que le hemos estado, entre comillas, prometiendo, pues realmente se cumple en la realidad. Y posteriormente, tras el viaje, el usuario lo que va a hacer, el viajero va a recordar, va a rememorar, va a regresar a escenarios pasados, va a sentir incluso nostalgia si la experiencia ha sido muy positiva o positiva para él o para ella. Y por supuesto, después del viaje puede incluso hasta recomendar, ¿no? Hasta recomendar nuestro servicio. Es en esta fase en la que se genera una relación de fidelización, ¿vale? En donde se mantiene la relación del viajero con nosotros, ¿no? Con nuestra empresa o nuestra marca. Y hay que tener muy presente, pues, que también, no solo en el mundo online, sino también en el offline, se producen, pues, recomendaciones boca a boca, es decir, más presenciales. Ahora lo veremos más adelante. ¿Qué sucede? Que hay diferentes estudios
que indican, como por ejemplo el de Daniel Kahneman, que fue pues, un psicólogo muy reputado que falleció hace muy poco y que bueno, pues estudiaba principalmente la economía del comportamiento, ¿no? Y él descubrió que no recordamos, cuando vivimos una experiencia, no la recordamos al completo, sino que recordamos mucho más el principio durante esa experiencia el momento más emocional y posteriormente el final, ¿no? El final de la experiencia. Y esto a la hora de diseñar experiencias turísticas es clave, ¿vale? Veremos por qué, porque vamos a ver diferentes ejemplos. Primero, de los procesos de los principios del neuromarketing. ¿Os acordáis que el neuromarketing nos da claves sobre los 4 principales procesos que se producen durante ese viaje mental que lleva a cabo el viajero, incluso antes de realizar el viaje? El proceso de la atención, es decir, cómo captamos al viajero, cómo podemos llamar su atención. Bueno, es primordial que sepamos que en el mundo online la atención media que prestamos los usuarios a los contenidos digitales es muy corta. Dedicamos muy poco tiempo de atención al contenido. Cuando un contenido nos llama la atención, solemos dedicar en torno a 5 segundos a visualizarlo. Imaginamos qué poquito. En el caso de que queramos captar la atención de los usuarios, es importante tener en cuenta no irnos por las ramas y no hacer que el usuario se confunda, se disperse. Lo que tenemos que comunicar es una idea principal por cada impacto comunicativo. Lo hablábamos también cuando en la clase de contenido estratégico, texto e imagen, hablábamos de que cuando, por ejemplo, creamos un post para redes sociales, texto e imagen han de ir en línea con su narratividad y tienen que, por así decir, transmitir el mismo mensaje. Si transmitimos diferentes mensajes, la imagen transmite una cosa, el texto otra, o bien transmiten lo mismo, pero en el texto se transmiten 3 ideas en vez de una, por ejemplo, estamos provocando que pues, la atención del usuario se disperse. Tenemos que poner un foco visual claro. Cuando creamos una imagen, un vídeo, etcétera, el foco de atención tiene que estar centrado en una imagen o bien dentro de la imagen en un foco claro del mensaje que queremos transmitir. Y hay que eliminar todo tipo de pues, elementos que puedan pues eso, despistar al usuario. ¿Por qué es tan importante captar la atención? Porque si no conseguimos captar la atención, pues no vamos a poder mantener a ese viajero, que es nuestro buyer persona, nuestro potencial cliente, dentro del embudo de ventas, dentro del funnel de conversión. Con lo cual, la atención es el primer paso para posteriormente seguir impactando con comunicaciones y seguir transmitiendo nuestro mensaje. Pasamos a la emoción. La emoción es la clave central de esta sesión porque es el verdadero motor de la reserva. Sin emoción, ya lo mencionábamos anteriormente, no hay decisión, con lo cual las emociones son primordiales y es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí a la hora de desarrollar estrategias de marketing dentro del sector turístico. Las emociones que mejor funcionan cuando transmitimos a nuestros potenciales viajeros son, la primera de ellas, la seguridad, hacerles sentir que todo va a ir bien. La segunda de ellas es el placer, es decir, transmitirles que con esta experiencia que van a vivir, van a disfrutar, van a descansar, se van a divertir, etc. El placer, lógicamente, la percepción de placer dependerá, lógicamente, de los distintos perfiles de buyer persona.
Ya lo abordábamos en anteriores sesiones, es decir, pues no busca lo mismo pues un aventurero que es soltero, por ejemplo, y que busca emociones fuertes, que bueno, pues le encanta el deporte de riesgo, que por ejemplo, pues una pareja de novios o novias que, bueno, pues que quieren pues vivir pues una escapada de relax, ¿no? Entonces la visión, el punto de vista del placer, pues cambia radicalmente. Por otra parte, otra de las emociones que funcionan muy bien cuando las transmitimos es la sensación de exclusividad. Hacer sentir al viajero que es especial, que va a vivir algo especial, que va a vivir algo único. Aunque sea un paquete estándar, pero sí que se pueden, sí que se puede transmitir la sensación de exclusividad a cada viajero. Ahora veremos cómo lo podemos hacer. Y, por supuesto, sensación de pertenencia, la sensación, la emoción de identificación, es decir, hacer sentir al viajero que realmente esta experiencia que le estamos ofreciendo, por supuestísimo que encaja con él, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando transmitimos emociones, muchas veces en nuestras comunicaciones, ya sean pues, a través de textos, imágenes, etcétera, nos quedamos simplemente en una descripción técnica. Y en realidad lo que tenemos que es transformar esa descripción técnica en una narratividad que aflore, que haga aflorar en el buyer persona una emoción, ¿vale? La emoción que nosotros queremos que sienta, queremos activarla. Os he puesto tres ejemplos que pienso que de esta forma lo vais a ver más claro. Por ejemplo, un ejemplo de un hotel urbano, pues un hotel que, bueno, pues tiene vistas al mar, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, pues tú puedes decir, pues habitaciones con vistas al mar. Perfecto, es una descripción técnica. Pero si le aplicas pues esa lógica de storytelling experiencial, pues puedes decir, pues mira, cerrar la puerta del hotel, si vienes pues aquí, te alojas aquí, pues vas a cerrar la puerta del hotel y vas a sentir que el ruido de la ciudad se queda fuera, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a activar? ¿Qué emociones vamos a activar? Bueno, pues la emoción de seguridad, la emoción de placer y de descanso, ¿no? Entonces veis que, bueno, que hay una gran diferencia. Un segundo ejemplo, por ejemplo, una experiencia de turismo rural. Bueno, pues podemos describir técnicamente pues, casa rural con chimenea y entorno natural. Fantástico. Pero desde el punto de vista del usuario, pues al final es que no le transmite nada que sea diferencial con respecto a otras casas rurales, ¿no? Sin embargo, si le hacemos llegar este mensaje, por ejemplo, llegar cuando cae la tarde, encender la chimenea, escuchar solo el crujir de la leña y darte cuenta de que no miras el móvil desde hace horas. Aquí no vienes a hacer nada, vienes a parar. ¿Esto qué activa en el usuario? Bueno, pues va a activar sensación, emoción de desconexión y de bienestar, de placer, ¿no? Y un tercer ejemplo, por ejemplo, una empresa de actividades acuáticas que ofrece pues, actividades de kayak, paddle surf, etcétera. Descripción técnica. Excursiones en kayak por la costa con monitores titulados y material incluido. Vale. Vamos a trasladarlo a esa narrativa experiencia. Bueno, pues decirle, por ejemplo, deslizarte sobre el agua en silencio mientras el sol empieza a subir, remar sin prisas, ver el fondo transparente bajo el kayak y llegar a calas donde solo se oye el mar. No es una excursión, es sentir la costa desde dentro. Bueno, pues esto ¿qué activa? Pues activa el placer, una sensación de exclusividad y una conexión real con la naturaleza, ¿no? Entonces, el resumen de todo esto es que el storytelling experiencial no describe lo que hay, no es una descripción técnica, sino que anticipa al buyer persona cómo se va a sentir mientras hace esa experiencia, mientras la vive realmente. Eso es lo que mueve la reserva. Y este tercer proceso tan importante, el de la memoria, es decir,
¿Cómo podemos conseguir que el buyer persona nos recuerde? Bueno, fundamental, la memoria, ya lo comentábamos anteriormente con Daniel Kahneman, la memoria es selectiva y es emocional también, es decir, no nos acordamos de toda la experiencia que hemos vivido y si no nos emociona, no la recordamos. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta tres principios clave descubiertos por la neurociencia. Primero de ellos, el efecto primacía, es decir, recordamos el inicio. El efecto recencia, es decir, recordamos el final de la experiencia. Y también recordamos momentos pico, es decir, momentos intensos que hemos vivido durante la experiencia, intensos emocionalmente. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta, como no solo vendemos servicios, sino que vendemos realmente emociones y recuerdos futuros. No solo nos interesa que nos recuerden antes de la conversión, también nos interesa que nos recuerden después, para promover esa fidelización del cliente y conseguir que evangelice acerca de nuestra marca y nos recomiende, tanto a nivel online como offline. Con lo cual, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos conseguir en la práctica que ese viajero nos recuerde, ¿no? Por ejemplo, mientras vive la experiencia, al inicio, cuando llega un viajero al hotel urbano, lo que podemos hacer es pues, dejarle en la habitación una nota breve con su nombre y una frase sencilla que despierte la emoción. Por ejemplo, esta habitación es para parar. El mar hará el resto, ¿no? Bonito. Esto ya al viajero pues le va a llamar la atención, ¿no? Va a decir, oye, qué bonito y además es justo lo que vengo a hacer, ¿no? Luego, por ejemplo, le podemos ofrecer un momento pico en el que, por ejemplo, pues al atardecer se le ofrezca acceso pues, a un pequeño espacio que sea un poquito privilegiado, bonito, con encanto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he puesto aquí pues, una terraza, un balcón, un rincón y, bueno, pues con vistas al mar o tal. Y, bueno, y ofrecerle pues como un caramelillo, ¿no? Para que esa estancia en ese rinconcito, pues que resulte mucho más agradable y más placentera. Por ejemplo, pues ofrecerle una bebida local y pues no darle explicaciones, sino que simplemente pues sea como un obsequio, ¿no? Y finalmente, pues vamos a también poder hacer acciones para que esta experiencia sea recordada por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues tras el checkout, cuando ya se ha ido el cliente, pues a lo mejor enviarle un email con una imagen del amanecer o del atardecer desde el alojamiento y, bueno, pues enviarle una imagen y ponerle una frase como así empezó uno de tus días aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a recordar? ¿Cuál es la sensación global que se le va a quedar al viajero? Bueno, pues bueno, pues que ha vivido realmente una experiencia de calma, de bienestar, de placer, que era justo lo que, lo que quería, que le han cuidado, que se ha sentido especial y bueno, pues que ha tenido una sensación como de exclusividad, ¿no? De estar alojado o alojada pues en un alojamiento bonito, especial y con encanto, ¿no? Entonces, bueno, pues una experiencia redonda. Otro ejemplo. Una experiencia de turismo rural, ¿no? Bueno, pues al inicio vamos a fomentar ese efecto primacía. Bueno, pues a la llegada el anfitrión pues le explica, le da la bienvenida al viajero, a los viajeros y dice, mirad, aquí pasa algo, sucede algo mágico. Digo, aquí el tiempo va más despacio. O sea que no hay prisa por nada, ¿no? Entonces, esa sensación ya de calma, de relax, ya se transmite desde el inicio.
Luego también se puede fomentar un momento pico, un momento en donde pues, el placer y el bienestar pues, se acrecienten, ¿no? Y sean rememorables. Por ejemplo, pues una noche se puede preparar la chimenea con leña y bueno, pues una pequeña cesta de productos locales sin avisar y sin coste añadido, ¿no? Pues a lo mejor una degustación de dulces o un vino dulce y unas copitas, algo así que, bueno, pues que haga sentir a los viajeros pues como en su casa. Y para finalizar, pues vamos a potenciar el efecto recencia. La parte final, pues antes de marcharse, pues se le puede entregar una tarjeta pues, de aspecto rústico escrita a mano, en donde se le dé las gracias, bueno, con una frase, ¿no? Pues gracias por dejar el ruido fuera estos días. Y esto, pues claro, esta experiencia de primacía, momento pico y recencia, pues va a ser recordada por largo tiempo por este viajero o viajera, va a sentir que realmente ha desconectado, ha vivido la calma y que ha vivido una experiencia auténtica, ¿no? En la que pues también se ha sentido especial. Y por último, otro ejemplo para que nos recuerden. Imaginaos que tenéis una empresa de actividades acuáticas. ¿Cómo se puede fomentar el efecto primacía? Bueno, pues, por ejemplo, antes de entrar al agua, antes de una actividad de kayak, por ejemplo, pues el monitor puede explicar, decir, mirad, hoy no venimos a correr, a hacer ninguna carrera, ni a hacer grandes demostraciones deportivas. Venimos a escuchar el mar, a vivir el mar, ¿no? Y se invita a pues, guardar el móvil. El momento pico que podemos fomentar es que, por ejemplo, pues a mitad de actividad se puede parar en una cala tranquila y, bueno, pues pedir al grupo pues, que se mantenga en silencio un momento, que disfrute del sonido del mar, del horizonte, del paisaje y, bueno, pues puede ser un momento bonito y la verdad es que también ayuda al viajero pues a tomar conciencia de la experiencia, de dónde está y qué está haciendo. Y por último, pues el efecto recencia. Ese mismo día, por ejemplo, pues se le puede enviar una foto que se ha tomado pues desde algún punto durante la actividad o incluso desde la cala, que es el momento, por así decir, momento pico, y bueno, pues enviarle esa foto y un mensaje como este fue el gran momento, ¿no? Esto lo que va a hacer es que el viajero o viajera va a recordar eh, una emoción potente, ¿vale? Porque es cierto que, bueno, pues las experiencias acuáticas son cortitas, realmente tienen una corta duración, pero pueden llegar a ser muy emocionales si implementamos estos pequeños momentos con pequeñas acciones pues va a recordar la experiencia como algo que no es técnico, no es deportivo, sino como una experiencia súper emocional, ¿no? Bien, y una vez se han sucedido los tres procesos principales, que son la atención, la memoria, pues llegamos a la prueba social y la confianza, es decir, la toma de decisión. La toma de decisión implica que, como comentábamos, se lleva a cabo anteriormente, es decir, a través de la emoción, pero es el cerebro neocórtex, el cerebro menos primitivo, el que tiene la función de reforzar esa decisión ya tomada. Es decir, cuando un potencial cliente ya nos tiene en el punto de mira y dice, esta es la experiencia que yo estoy buscando, este es el alojamiento o la actividad que estoy buscando. Él o ella ya tiene la decisión tomada, pero necesita encontrar referencias de otras personas que también hayan vivido la experiencia para reforzar esa decisión, ¿no? Entonces, em,
También un neurocientífico que también bueno, pues ha sido muy influyente en el mundo del neuromarketing, Rodel Cialcini, que dice que cuando no sabemos qué hacer, lo que hacemos es lo que miramos lo que hacen otros como nosotros, ¿no? Entonces buscamos pues las experiencias de los pares, de grupos de pares, para ver pues si realmente a nosotros nos encaja de verdad, ¿no? En turismo, ¿qué es lo que ven nuestros potenciales clientes? Bueno, pues reviews, testimonios y contenido generado por otros usuarios en redes sociales y foros, etcétera. No solo influyen, es decir, las reseñas no solo influyen, sino que son un resorte importantísimo que permite dar el paso desde la toma de decisión inconsciente a la toma de decisión consciente y la conversión. Porque reduce al máximo el riesgo percibido y las fricciones que pudieran quedar latentes y que pues a lo mejor no se hubieran limado del todo durante pues el funnel de conversión, ¿no? Entonces es súper importante. ¿Dónde comparten los usuarios su opinión tras una experiencia? Bueno, pues canales offline, es decir, canales que no se encuadran dentro del entorno digital. Bueno, pues ya sabemos el boca a boca directo, por ejemplo, a familias, amigos, compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, pues el impacto en este caso, cuando se produce un boca a boca, es muy alto, se da muy alta credibilidad, porque se produce a nivel presencial, es una persona que conoces, con la que tienes más o menos grado de confianza, pero a mayor grado de confianza, más credibilidad se le da. Por otra parte, recomendaciones personales, ¿no? En plan, bueno, pues un familiar dice, mira, he ido a Formentera o he ido a Sevilla o he ido a X o he hecho tal actividad y mira, es que, o sea, pensé en ti porque es que creo que te iba a encantar, es que te lo recomiendo, tienes que ir. Ese tipo de recomendación es decisiva. Si este tipo de recomendación que se suele producir offline la extrapoláis al online con un testimonio, no va a ser decisiva para ese usuario que lo está viendo, pues a través de un audiovisual, o sea, un vídeo testimonio, pero va a ser también de muy alta influencia, ¿vale? Pero cuando es más decisivo es presencial. También pues, en conversaciones informales también salen este tipo de temas, pero bueno, son influyentes, pero bueno, pues las recomendaciones quedan un poco diluidas en el diálogo general. Y en el entorno profesional, pues también cuando estás trabajando, pues también se producen pues, eso, típicas conversaciones, recomendaciones, etcétera. También son influyentes, pero no llegan al nivel del boca a boca pues, de personas que se tienen mucha confianza o de recomendaciones personales, ¿no? De tienes que ir, te lo recomiendo. Canales online. Aquí 100% entorno online, bueno, pues donde comunican su opinión los usuarios. Bueno, pues en plataformas de reviews, en Google Maps, en TripAdvisor, en Booking, en Google My Business. El impacto aquí es muy, muy alto. También en redes sociales, bueno, Instagram, TikTok, etcétera, tienen un impacto elevado, alto, si realmente despiertan la emoción, ¿vale? También pues comentan en contenidos generados por otros usuarios, por ejemplo, pues en fotos, en posts, en vídeos, en stories, en reels, que otros usuarios pues han creado sobre la experiencia. Y bueno, pues el impacto es muy alto en este caso. En mensajería privada también, pues conocidos, extrapolamos al mundo offline en cuanto pues, a recomendaciones directas de conocidos o bueno, pues el boca a boca entre familiares. Bueno, pues esto es extrapolado al mundo online, tiene mucha credibilidad este tipo de recomendaciones, pero no son tan fuertes como cuando son presenciales.
También pues, comparten opiniones en blogs y foros, muy atentos a los blogs de viajes, a los pues, blogs de influencers que bueno, se manejan dentro bueno, de vuestro ámbito de actuación, foros especializados, etcétera. Y también, pues, bueno, pues el envío de emails y de recomendaciones privadas, pues, entre usuarios, ¿no? Pues en todos estos canales se producen recomendaciones y opiniones. En cuanto a los canales, os voy a dar pues, unas pequeñas pinceladas de buenas prácticas para, bueno, pues, generar contenido que realmente cumpla con los principios que funcionan demostrados por la disciplina del neuromarketing. Por ejemplo, a la hora de crear webs y landing page, es fundamental tener una jerarquía visual clara. ¿Vale? Pues un encabezado, un subtítulo y una serie de claims y llamada a la acción. Es decir, jerarquía visual clara, una llamada a la acción emocional, empieza a desconectar, vívelo, etcétera. Es decir, tenemos que dejar de lado el reserva ya y empezar también a generar CTAs dentro de la narrativa de storytelling experiencial. También hemos de centrarnos en comunicar un mensaje por pantalla y eliminar fricciones cognitivas, ¿vale? Es decir, no vamos a hacer alusión en una landing page que queremos que sea nuestra página de aterrizaje para reservas. No vamos a incluir ahí temas que puedan generar fricciones y bloqueos en la toma de decisiones, ¿no? Lo vamos a poner fácil. Aquí os he puesto un ejemplo de pues, una landing page que podría funcionar, ¿vale? Pues ya empieza a desconectar, ya le transmitimos al buyer que se trata de una experiencia para desconectar, para vivir la calma, etcétera. También le estamos transmitiendo ya mucha información acerca de qué es lo que le ofrecemos, una habitación boutique frente al mar en el corazón del centro histórico. ¡Wow! En una sola frase ya le estamos diciendo qué tipo de alojamiento es, porque es único, cuál es su valor diferencial. Aquí le estamos indicando buscar disponibilidad, es decir, un CTA. Bueno, pues aquí le estamos indicando pues las tres ventajas que conlleva el alojamiento, es decir, ventajas como tal, ventajas técnicas. El desayuno incluido, cancelación gratuita y recomendado en Google y TripAdvisor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues os puede servir pues un poquito como de referencia. Bien. ¿Por qué en una landing page que queremos que sea nuestro núcleo de reservas, no debemos enfocar al usuario en 80.000 opciones, ¿no? Sino que, bueno, si queremos vender un pack vacacional concreto, lo preferible es no hacer aterrizar al usuario en una página web, en un portal web en donde tiene 50.000 opciones, sino en una landing page exclusivamente creada para darle a conocer un pack vacacional concreto, ¿no? Una experiencia concreta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay un paradigma dentro del neuromarketing que se llama la paradoja de la elección, que fue desarrollado por Barry Schwartz y Sina Iyengar. En estos experimentos e investigaciones que realizaron, llegaron a la conclusión de que cuanto más opciones de decisión tenemos, lo que sucede es que nos genera dificultades para decidir. Hicieron muchos experimentos, pero el clásico, el más conocido, es que, bueno, pues en una tienda hicieron entrar a posibles clientes o a clientes que
entraban en una tienda y pues había 6 opciones de producto solamente en el expositor. Sin embargo, pues también pues, otro grupo de clientes, de sujetos, pues entraba a una tienda en donde había 24 opciones, ¿vale? De producto. Sí que es cierto que, lo hicieron por separado y descubrieron que en la tienda con solo 6 opciones, los clientes decían que, bueno, que sí, que habían elegido un producto, pero que bueno, que echaban de menos más variedad. Pero en la de 24 opciones se dieron cuenta de que los clientes sí que visualizaban, pero muchos de ellos no se decidían a comprar nada les encajaba, ¿no? Con lo cual se llegó a la conclusión de que cuantas más opciones le demos a una persona para elegir, pues más dificultades tiene para elegir. E incluso no solo elegimos peor por la saturación cognitiva que nos genera cerebralmente el tener que dirimir entre diferentes opciones muy amplias, ¿no? Sino que incluso no elegimos. Llega a un punto en que el cerebro dice, no me encaja ninguna y ya está, ¿no? Entonces, el hecho de que también haya muchas opciones significa que se puede anticipar el arrepentimiento. Es decir, ¿realmente si elijo una de estas opciones estaré eligiendo bien o me voy a equivocar? O entonces genera una sensación de desconcierto que hace que pues, la persona prefiera no elegir para no equivocarse. La idea clave, pues que el tener más libertad de elección, es decir, que el que haya más opciones de elección no significa que el usuario vaya a elegir la mejor experiencia, porque en ocasiones puede que ni siquiera llegue a elegir ninguna. Con lo cual, en el marketing turístico, menos es más. Es decir, simplificar las opciones es una ventaja competitiva que demuestra que los usuarios convierten más si se llevan a cabo pues, este tipo de estrategias y de acciones en donde solo hay pocas opciones o una opción única a elegir. Bien, otro de los canales a tener en cuenta en cuanto a estrategias de neuromarketing son las redes sociales. En las redes sociales funcionan muy bien los contenidos aspiracionales que despiertan emociones de expectativa, los contenidos de point of view, de punto de vista, que ya abordamos en anteriores clases, las 2 clases de contenido estratégico y en mostrar experiencias reales, no servicios. Es decir, tenemos que extrapolar también el storytelling experiencial. Cuando transmitimos con imágenes, tenemos que extrapolar desde lo meramente descriptivo a lo emocional. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues el hecho de mostrar experiencias que despierten emociones es el punto al que debemos aspirar. El vídeo corto es el rey, ¿vale? Es el rey en el universo de las redes sociales porque transmite una emoción rápida y directa. Y recordar la importancia y el poder que tienen las preexperiencias digitales, que lo abordamos en la anterior clase, en la clase 6, cuando estuvimos hablando de pues, contenido interactivo, multimedia y bueno, pues realidad virtual, en realidad aumentada, etcétera. Bien, y vamos a hablar del precio y su relación con la percepción de valor. El precio, en contra de lo que solemos pensar, no es un aspecto racional que el usuario pues, valore pues, de una forma lógica y meditada, sino que es comparativo y contextual. Es decir, el precio es subjetivo y es comparativo y depende del contexto. El cliente de normal no compra un precio barato o caro.
compra sensaciones y compra un encaje de expectativas con respecto a oferta. La percepción de valor se trabaja a través de tres palancas que son clave. La primera de las palancas o estrategias, el anclaje de precios, es decir, se muestra primero al cliente una opción de precio más elevado para que la opción principal parezca más razonable, ¿vale? Segundo lugar, pues ofrecer paquetes frente a productos sueltos, porque el paquete reduce el esfuerzo mental. Recordad que cuantas más opciones de elección tenemos, peor elegimos. Con lo cual, el hecho de que si condensamos en un único pack pues un conjunto de servicios, le damos una sensación de seguridad al potencial cliente y pues la sensación de que, bueno, pues que está todo pensado, resuelto bueno, pues no tiene que estar pensando en mil cosas, ¿no? Y el hecho de lo que incluye ese pack, pues es un activador emocional que hace que el cerebro valore más lo que percibe como experiencia completa, no como una suma de elementos separados, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, el vender una experiencia gastronómica, pues aporta mucho más valor que una simple, pues una cena incluida, ¿no? Es decir, si tenemos un alojamiento y decimos, con el alojamiento tienes una experiencia gastronómica pues de media pensión, ¿no? O una experiencia gastronómica en comida y cena, ¿no? Que decir, cena y comida incluida, o comida y cena incluidas, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico. Pues un ejemplo práctico, por ejemplo, en un hotel, un pequeño hotel boutique, pues bueno, pues si le vendemos al usuario, pues habitación doble, 180 euros la noche, desayuno, pues 15 euros y acceso al spa, 25. Vale, entonces el usuario tiene que contratar la habitación, más el desayuno, más el acceso. Sin embargo, le vamos a proporcionar una mayor percepción de valor si le ofrecemos en vez de pues, ese alojamiento con elementos y servicios por separado, una escapada de desconexión, por ejemplo, que cueste 220 euros. Y bueno, pues eso incluye ya pues la noche en la habitación boutique, el desayuno relax con productos locales, el acceso privado al spa al atardecer y checkout tardío y sin prisas, ¿no? Entonces, ahí le estamos transmitiendo un alto valor cuando va a contratar el servicio, ¿no? El precio final, pues puede ser mayor, pero al final es que la percepción del valor hace que el precio o sea, que el servicio lo valga, ¿no? Entonces, bueno, pues al final en turismo no vendemos precio, sino que construimos valor emocional para ofertar nuestros servicios al precio que nosotros como negocio queremos y que sea percibido por el usuario como algo que realmente merece la pena ser pagado. Y bueno, pues para finalizar, pues una serie de ideas clave que quiero que, bueno, que podáis aplicar desde mañana mismo. Y es que antes de plantear cualquier tipo de estrategia de marketing, hay que pensar como el cerebro del cliente, es decir, no como negocio, sino como nuestro buyer. Por eso es tan importante el conocer el perfil de nuestro buyer cliente o nuestros buyer persona, ¿vale? Por otra parte, pues simplificar los mensajes, es decir, menos es más. Y por último, centrarnos en vender sensaciones antes que características o descripciones técnicas, porque eso no nos hace diferenciarnos de pues, otras empresas que ofrecen pues, servicios similares. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial en este punto? Bueno, pues que las herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir desarrollar estrategias de marketing que encajen
mucho mejor con los principios del neuromarketing que funcionan. Va a permitir que sean más potentes tanto las estrategias como las acciones y los contenidos. Y bueno, pues para finalizar, una frase clave de Maya Angelou, que es una poetisa y escritora, que bueno, pues que bueno, pues muy paradigmática de esta sesión, que bueno, pues dice que la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Así que bueno, pues esto lo podemos extrapolar a nuestro día a día de tú a tú personal, como pues nuestro día a día con nuestra relación con los clientes, ¿no? Así que, bueno, pues os doy las gracias por vuestra participación en esta sesión. Gracias por ver esta grabación en diferido y bueno, pues os recomiendo bueno, pues que apliquéis estas pequeñas estrategias, pequeñas grandes estrategias y bueno, pues le echéis un vistazo al foro de esta clase por si os apetece pues comentar qué os ha parecido el contenido, si realmente lo veis aplicable, si os ha llamado algo especialmente la atención. Y bueno, pues ya sabéis que voy a dejar de compartir pantalla, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y os mando un abrazo y nos vemos en el campus. Chao.